Buenos días a todos. Los alumnos vamos a dar inicio a nuestra sesión de microbiología. En un minuto iniciamos para que terminen de conectarse sus demás compañeros. Bien, buenos días nuevamente a todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión número 6 de la asignatura de microbiología. Permítame compartir, por favor, la presentación del día de hoy. Y es nuestra sexta presentación, nuestra última presentación previo al examen parcial de este primer módulo de la asignatura. Recuerden ustedes que en el examen parcial se está comprendido por las sesiones 1 a 6, ¿no? Desde las generalidades de las bacterias que hemos revisado hasta esta sesión número 6, correspondiente a las infecciones del tracto genitourinario por hongos y por virus. Eh, Solamente como una sugerencia inicial, estimados alumnos, creo que ya hemos conversado de esto al inicio de la asignatura. Eh, Estamos viendo distintos patógenos, bacterias, hongos, virus, y una recomendación que siempre les hago, que quizá pueda ser útil ahora, pero tal vez pueda ser útil para el segundo módulo, inclusive, donde vamos a ver más patógenos aún, es que traten de organizar los patógenos que vamos revisando semana tras semana de la forma que ustedes mejor consideren conveniente, ¿no? De repente pueden organizarlos como tipo cuadro de doble entrada, donde puedan colocar tal vez en las columnas los patógenos que van revisando y en las filas, ¿no? Las características principales, cuál es su medio de contagiosidad, cuáles son las manifestaciones clínicas más importantes, tiene tratamiento, no tiene tratamiento, tiene vacuna, no tiene vacuna, cuáles son sus principales factores de virulencia, cuál es la vía de entrada, cuál es el receptor, por ejemplo, ¿no? Entonces, las características que ustedes consideren más pertinentes, pero creo que siempre tener ordenados este tipo de conceptos ayuda bastante a organizar mejor los conocimientos que vamos adquiriendo. Bien, entonces dicho eso, por otro lado, la sugerencia que también se les brindó desde el inicio es que antes de venir a las sesiones sincrónicas, puedan ustedes venir revisando el libro Murray, ¿verdad? ¿Recuerdan el libro Murray? Es nuestro libro base, nuestro libro texto, es de donde vienen, si no todo el examen, la mayor cantidad de preguntas del examen complementado evidentemente con lo que vemos en nuestras sesiones sincrónicas o en todo caso con las diapositivas, ¿no? De teoría. Pero no hay otro libro de donde tengamos otras referencias, sino solamente un libro para que lo puedan leer, ojalá una vez, dos veces o las que fueren necesarias para poder entender cada tema que estamos desarrollando. Bien, dicho eso, tenemos entonces que revisar el día de hoy a los 4 últimos patógenos de este primer módulo, ¿no? Que son 3 virus: el virus herpes simple tipo 2, el virus de papiloma humano o papilomavirus y el virus VIH, ¿no? Y un hongo, ¿no? Un hongo también bastante interesante de estudiar, que es el Candida albicans. En realidad, los 3 primeros patógenos están relacionados con enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? El herpes genital, por un lado,
El virus de papiloma humano también se transmite de persona a persona por contacto sexual, generalmente en personas de temprana edad que están iniciando la actividad sexual y tal. El virus de la inmunodeficiencia humana, sabemos nosotros también cómo se transmite, ¿no? Por la vía sexual, pero también hay otras vías que las vamos a revisar hoy día. Y por otro lado, el virus de Candida albicans, ahí tenemos una diferencia, por ejemplo, ¿no? No solamente en cuanto al tipo de patógeno que es, sino también en cuanto eh, al tipo de transmisión. En este caso, el Candida albicans no se transmite de persona a persona, ¿correcto? Sino que el Candida albicans es un hongo que vive de manera comensal, ¿no? En algunas cavidades, ¿no? De nuestro organismo, la cavidad bucal, la cavidad vaginal, por ejemplo, ¿no? Para causar enfermedades geniturinarias, que es el tema que nos convoca el día de hoy, ¿no? Pero que dependiendo de algunos cambios, ¿no? En el medio ambiente, en el pH, etcétera, pueden el Candida albicans, ¿no? Crecer, desarrollarse a hifas e invadir, ¿no? El epitelio para poder causar la candidiasis vaginal o diseminarse inclusive por vía hematógena hacia otros órganos y sistemas. Bien, pero vayamos revisando entonces, ¿no? El primer patógeno que hemos considerado en esta sexta clase, el virus de herpes simple tipo 2. Ya conocemos nosotros al virus herpes simple tipo 1, ¿no? Y en realidad estos dos virus, estos dos virus son sumamente similares, ¿no? Son sumamente similares. En realidad, algunas diferencias que podríamos encontrar nosotros están más que todo relacionadas a el tropismo, ¿no? En realidad, el virus herpes simple tipo 1 produce el herpes labial fundamentalmente. El virus herpes simple tipo 2 está más relacionado al herpes genital, ¿no? Más allá de ello, sabemos nosotros, ¿no? Que ambos virus, tanto el tipo 1 como el tipo 2, pueden diseminarse o dirigirse al sistema nervioso central para causar meningitis, encefalitis, etcétera, ¿no? Que dicho sea de paso, creo que todos ya sabemos entonces cuál es la diferencia entre la meningitis y la encefalitis o meningoencefalitis, ¿correcto? Entonces, veamos ¿qué más podemos mencionar sobre el virus herpes simple tipo 1? Como les decía, si es que hemos estudiado el virus herpes simple tipo 1, ya seguramente el tipo 2 será bastante sencillo de poder recordar o de profundizar mucho más. Eh, ¿Han visto ustedes en su libro Murray, en el capítulo de herpes virus, ¿no? Que los herpes virus son virus ADN, ¿correcto? Todos ellos. Los herpes virus a la vez tienen una particularidad muy importante, y es que estos virus, ¿no? Son virus que tienen la capacidad de entrar en fase de latencia, ¿no? En fase de latencia. Son varios herpes virus y a todos ellos los vamos a estudiar. Estamos empezando con los dos primeros, ¿no? El tipo 1, el tipo 2, que a la vez el tipo 1 y el tipo 2 corresponden, ¿no? A los alfa herpes virus, porque los herpes virus se dividen en alfa herpes virus, gamma herpes virus y beta herpes virus. El herpes simple tipo 1 y tipo 2 corresponden a los alfa herpes virus. Ojo, ¿no? Es importante que recordemos eso porque no vaya a ser que nos pregunten, ¿no? ¿A cuál de esos grupos pertenecen estos tipo 1 y tipo 2? Bien, entonces pertenecen a la subfamilia de los alfa herpes virus. Y como ya sabemos, es un virus ADN que está protegido por una nucleocápside, ¿correcto? Una nucleocápside de proteínas. Más afuera de la nucleocápside se encuentra esta envoltura de glicoproteínas, ¿no? Esta membrana con glicoproteínas, y en el intermedio o en el medio tenemos a esta capa amorfa, ¿no? De color amarronada, que es la capa de tegumento, ¿no? Esta capa amorfa, amarronada de tegumento que también contiene distintas proteínas que van a cumplir distintos roles, ¿no? Y les decía, creo, en anteriores oportunidades, que uno de esos roles es el de conducir, ¿no? A la nucleocápside, ojo, a la nucleocápside, una vez que es liberada en el citoplasma de la célula del huésped, dirigir, ¿no? Crearle un camino, si ustedes quieren, para que esta, para que esta nucleocápside llegue a nivel del núcleo
de la célula del hospedero. ¿Por qué a nivel del núcleo de la célula del hospedero? Porque este es un virus ADN, señores. Y recuerden ustedes que estamos estudiando inclusive algunos conceptos hasta de cultura general, si ustedes quieren, ¿no? Y uno de esos conceptos de cultura general, si ustedes quieren, es que, ¿no? Los virus que son ADN llevan a cabo la replicación en el núcleo, mientras aquellos virus que son ARN llevan a cabo la replicación ¿en dónde? En el citoplasma de la célula del hospedero, ¿no? Eso hasta como por cultura general deberíamos ya conocer y recordar, ¿no? Claro, siempre hay algunas que otras mínimas excepciones, pero en términos generales esa es la regla, ¿no? Los virus ADN se replican en la célula del hospedero. Bien, como vamos a ver más adelante, como vamos a recordar más adelante. Bien, entonces fundamentalmente esos son los principales componentes de la estructura de los herpes virus tipo 1, tipo 2, ¿no? Ahí vemos a las glicoproteínas, ¿no? Ven ustedes glicoproteínas de distintos colores porque precisamente son varias glicoproteínas las que van a estar involucradas primero en el reconocimiento, luego en la unión, luego en la fusión y luego en la internalización de estos virus dentro de la célula del hospedero, ¿no? Que dicho sea de paso, ¿cómo se llama ese receptor, ¿no? El principal receptor para los alfa herpes virus o para los herpes virus, doctores, es el receptor, el proteoglicano de heparan sulfato, ¿correcto? Receptor de los alfa herpes virus, pregunta de examen, heparan sulfato, ¿no? Claro, luego tienen ustedes otros receptores, como el receptor de nectina 2, ¿no? Que seguramente no han leído, ¿no? En su clase de seminario, pero principalmente el heparan sulfato, ¿bien? Como sabemos, los primeros herpes virus que hemos estudiado son el tipo 1 y el tipo 2, ¿no? Cabe destacar que el tipo 1 está más relacionado al herpes labial, ¿no? A las lesiones orofaciales, ¿no? Y por supuesto, puede causar en adultos y niños encefalitis, ¿no? Mientras que el herpes tipo 2 está más relacionado al herpes genital, ¿ok? Una diferencia que debemos considerar, ¿no? Ojo, esto también es como es un concepto general, ¿no? De cultura general, si ustedes desean, que el tipo 1 con la zona labial y el tipo 2 con la zona genital. Pero no es una regla del todo estricta. Ojo, pueden haber pacientes en la vida real, cuando ustedes ya estén en el hospital, ¿no? Que puedan tener una lesión orofacial y encuentren, pues, que es tipo 2, ¿no? O puede ser que tengan una lesión genital y encuentren ustedes que se trataba del tipo 1, ¿sí? Entonces, pero son excepciones. Pero en términos generales, tipo 1, infecciones orofaciales, tipo 2, infecciones genitales, como las que estamos estudiando el día de hoy. Bien, a ver, ¿qué tenemos por acá? Bueno, acá el autor nos refería a algunos conceptos importantes, ¿no? Sobre el herpes genital, ¿no? Lo que mencionábamos precisamente hace unos instantes. En algunas poblaciones, pero en realidad, a modo de excepción, ¿no? El herpes simple tipo 1, ¿no? Puede presentarse más bien como causante del herpes genital antes que el herpes simple tipo 2, ¿no? Eso como excepción, pero es importante que lo conozcan desde ahora para que no se vayan con la idea de que el herpes tipo 1 es tal y el tipo 2 es tal y a rajatabla y que no hay excepciones. Sí hay excepciones, ¿no? Pero para efectos de nuestros estudios, ¿no? La regla general es la que hemos mencionado, ¿bien? Una persona con diagnóstico de herpes genital siempre debería ofrecérsele un examen para descartar que no está infectado con otras enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Incluido la enfermedad por VIH, ¿no? Incluido la infección por VIH. Cabe destacar que, ojo, ¿no? Sobre todo cuando hay infecciones primarias y decíamos que estos virus tienen la posibilidad de entrar en fase de latencia, ¿no? Tienen la posibilidad de entrar en fase de latencia y luego de esa fase de latencia pueden haber diversas recurrencias a lo largo de la vida en algunos pacientes o en otros pacientes puede no haber recurrencias, ¿no?
Y una persona que se infectó con herpes virus, ¿no? Puede tener el virus en fase de latencia y nunca más recurre, ¿no? Esas recurrencias o no recurrencias dependen fundamentalmente del estado inmune del paciente, de algunos activadores o gatilladores como tipo condiciones de estrés, ¿no? Y algunas relacionadas al sistema inmunológico. Pero es importante que sepamos que estos herpes virus en general tienen la posibilidad de entrar en fase de latencia y también de reactivarse dependiendo de algunos o de algunas condiciones, ¿ok? Y no solamente el tipo 1 y el tipo 2, vamos a ver más adelante que otros herpes virus que vamos a estudiar también tienen la posibilidad de entrar en fase de latencia, ¿no? A ver, estos virus, decíamos que pueden asociarse también, ya lo hemos estudiado en la semana número 4, ¿no? Pueden asociarse a infecciones del sistema nervioso central, ¿no? Pueden causar meningitis, pueden causar encefalitis. Si hablamos de la meningitis, en realidad lo que nos dice este autor es que cuando ustedes ven a una persona con una posible afectación del sistema nervioso central, ustedes tienen una gama de patógenos que pueden ser causantes de esa afección al sistema nervioso central, ¿no? Si se trata de una meningitis, ¿qué esperarán encontrar ustedes en ese paciente como signos que le permitan a ustedes sospechar de una infección del sistema nervioso central? Recuerden ustedes a los signos meníngeos, ¿no? Recuerden ustedes que la meningitis se ve muchas veces evidenciada por dolores físicos, ¿no? Dolor de cabeza, los signos meningios, el signo de Kerning, etcétera, ¿correcto? Y nos decía este autor que si se trata de meningitis, son diversos patógenos los que pueden ser causantes de estos cuadros, ¿no? Pueden ser virus, bacterias, hongos, parásitos. Pero ¿cuál es el mensaje que quisiera yo brindarles con ayuda de esta lámina? Es que una vez que ustedes estén en el campo de acción, estimados alumnos, ¿no? Va a llegar un paciente con un cuadro X, y ese cuadro X va a tener que ser determinado finalmente por ustedes acerca de cuál es el patógeno causante de ese cuadro X, ¿no? El paciente no va a venir y les va a decir a ustedes, estoy infectado con tal patógeno, ¿correcto? Son ustedes quienes, haciendo uso y haciendo despliegue de los conocimientos previamente adquiridos, es que van a tener que determinar si se trata de un virus, si se trata de una bacteria, de un hongo, de un parásito, para en función a eso iniciar el tratamiento correspondiente del paciente, ¿no? Entonces, si hablamos de la meningitis, hablamos que puede ser causado por virus, por bacterias también, ojo, por bacterias como Neisseria meningitidis, que tanto hemos estudiado antes, ¿no? Hongos, como el Cryptococcus neoformans, ¿no? Cuando se disemina del pulmón hacia otros órganos, por parásitos que ustedes están estudiando, ¿no? En un curso específico. Pero si se trata de virus, lo que nos dice el autor es que el virus herpes simple tipo 2 principalmente y el tipo 1 están sumamente relacionados a la iniciación de la meningitis, ¿ok? De la meningitis. Esta lámina creo que también ya la hemos revisado anteriormente cuando hablábamos del herpes virus tipo 1. Vean ustedes esta capa amorfa, ¿no? Del tegumento, tenemos a las glicoproteínas, ¿no? Las proteínas de la envoltura, la nucleocápside y la cadena de ADN, ¿no? O la doble cadena, el ADN bicatenario, ¿no? Es el ADN bicatenario que es el genoma de ese patógeno. Vean ustedes acá, qué interesante cómo nos muestra este autor las distintas glicoproteínas, y vean ustedes aquí donde estoy señalando con el puntero, si es que se ve con el puntero, entre la envoltura y la nucleocápside, estas bolitas verdes, estas bolitas verdes, anaranjadas, grises, esas son las proteínas del tegumento, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que son varias proteínas de tegumento distintas, ¿no? Y es más, están enumeradas al lado derecho, ¿no? Con distintos códigos. Evidentemente no vamos a profundizar en cada uno de esos códigos, pero por lo menos sepamos que son distintas proteínas de tegumento que cumplen todas ellas distintas funciones también importantes para el ingreso del virión, para la replicación del virión, etcétera, etcétera, ¿no? El tegumento, decíamos, está envuelto en las membranas lipídicas que albergan numerosas
numerosas glicoproteínas transmembranas, ¿no? Están involucradas estas proteínas en la evasión inmune, ¿no? Inclusive están ordenadas acá de mayor peso molecular a menor peso molecular, ¿no? Pero sepan ustedes que son varias, ¿no? Son distintas todas ellas. ¿Cómo se transmite el virus del herpes simple tipo 2? El virus herpes simple tipo 2, vean ustedes aquí, se transmite por la vía sexual, ¿no? Y acá arriba colocábamos una anotación como recordatorio que el herpes simple tipo 1, ¿no? A diferencia del tipo 2, el tipo 1 se transmite por contacto de la superficie bucolabial cutánea, ¿no? Bucolabial cutánea. El herpes virus tipo 2, recuerden, es un virus con envoltura, ya hemos visto la imagen hace unos instantes, es un virus ADN de doble cadena, ¿correcto? Es un virus ADN de doble cadena y cuando hay afectación del sistema nervioso central, evidentemente la mejor manera, esta es una lámina que habla de enfermedades de la meningitis, ¿no? Y nos dice pues que una de las mejores maneras de diagnosticar la presencia de este virus, ¿no? Es hallarlo en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Con estas siglas CSF, en el líquido cefalorraquídeo, para a partir de ahí iniciar las pruebas correspondientes, ¿no? Bien, patogenia. Esta lámina también ya la tenemos sumamente, creo yo, estudiada, leída y más aún con lo que han revisado ustedes en el seminario, ¿no? Tenemos la llegada del virus herpes simple, ¿no? Que llega a las células epiteliales, no importa si son las células bucolabiales o las células genitales, ¿correcto? Lo cierto es que en estas células epiteliales va a causar infecciones líticas, ¿no? Los virus herpes simple tipo 1, tipo 2 se caracteriza porque primero causa por la zona de entrada, ¿no? Infecciones líticas, pero luego saben ustedes que puede diseminarse a los ganglios para entrar en fase de latencia ahí, ¿no? Y entrar ahí en fase de latencia. Pero cuando llega el patógeno a la célula del hospedero, a estas células del hospedero, vean ustedes cuál es el receptor principal, el receptor de paransulfato, ¿no? El receptor de paransulfato y a partir de ahí, la cápside se va a internalizar en el citoplasma, pero la replicación se va a llevar a cabo en el citoplasma. Claro que no, ¿no? No se lleva a cabo la replicación en el citoplasma. La cápside va a conducir al material genético que es el ADN hasta este núcleo poro, ¿no? Hasta este poro nuclear, hasta este poro del núcleo de la célula del hospedero. Ahí la nucleocápside viral va a liberar, va a soltar este ADN, ¿no? ¿Cómo se libera este ADN viral? El ADN viral. Y aquí es en donde van a entrar a tallar tres tipos de genes que ustedes ya han estudiado. Recuerden ustedes a los genes tempranos iniciales, ¿no? A los genes iniciales y a los genes tardíos, ¿correcto? Que lo vamos a ver también en la siguiente lámina. Lo cierto es que estos tres tipos de genes van a producir la formación de nuevos viriones. Vean ustedes cómo la nucleocápside sale del núcleo de la célula del hospedero, ¿no? Para terminar de ensamblarse tras su paso por el retículo endoplasmático, por el aparato de Golgi, ¿no? Y llega finalmente a la superficie celular, ¿no? A la superficie celular para salir de la célula del hospedero causando lisis celular. Es por eso que se producen estas manifestaciones de tipo purulentas, estas vesículas, ¿no? Piensen ustedes en esas vesículas a nivel orofacial, esas lesiones a nivel orofacial si se trata del tipo 1 o a nivel genital si se trata del tipo 2, ¿no? Es por eso que se producen esas lesiones que primero son vesículas que se llenan luego de pus, vesículas purulentas, luego inclusive pueden formar costras, ¿no? Esas son las lesiones típicas del herpes simple, ¿no? Sea a nivel orofacial o sea, en todo caso, a nivel genital. Esta imagen también ya nosotros la conocemos, en la cual principalmente quisiera centrarme en estas tres proteínas, ¿no? Que provienen evidentemente de los tres genes que hemos mencionado, ¿no? Primero,
las alfa proteínas, luego las beta proteínas y las gamma proteínas. Correcto. Todos sabemos que son estos tres tipos de proteínas que están involucradas en la replicación y en la formación de nuevos viriones, ¿correcto? Las alfa proteínas, las tempranas iniciales, que están relacionadas con la preparación de todo lo que va a venir después, ¿no? Con la preparación de todo lo que va a venir respecto a la replicación del virión. Las proteínas iniciales tempranas o alfa proteínas. Las beta proteínas, gracias al trabajo que hicieron previamente las alfa proteínas, las beta proteínas van a empezar a trabajar ¿en qué? En la producción de las proteínas no estructurales. Ya conocen ustedes la diferencia entre estructurales y no estructurales, ¿no? Las beta proteínas van a trabajar fundamentalmente en la producción de las proteínas no estructurales. Entre ellas, la producción de las proteínas relacionadas a la transcripción del genoma, a la transcripción del ADN, a la transcripción del ADN. Y una vez que tenemos esa transcripción del ADN y una vez que tenemos también esa preparación para la producción de las proteínas no estructurales, enzimas, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener a continuación? A continuación vamos a tener el siguiente paso, que es el trabajo de las gamma proteínas o proteínas tardías. Esas proteínas tardías van a trabajar ahora en la producción de, ¿qué nos falta? Nos faltan las proteínas estructurales. Esas proteínas estructurales van a ser producidas por estas gamma proteínas o proteínas tardías, ¿ok? Proteínas tardías. Entonces, vean ustedes esa secuencia de trabajo de estos tres tipos de proteínas, pero todas ellas importantes para que se produzcan finalmente los nuevos proviriones y los nuevos viriones. ¿Ok? Ahora, rápidamente quisiera comentar con ustedes dos conceptos importantes, que es el del transporte de estos viriones una vez que ingresan. Vean ustedes acá, por favor, al lado izquierdo, esta formación amarilla, ¿no? Esa es una célula epitelial, ¿no? Pensemos que es una célula epitelial genital, ¿ok? Porque estamos hablando de infecciones geniturinarias. Pero lo mismo aplica para las infecciones orofaciales con el herpes tipo 1. Pero con el herpes tipo 2 es lo mismo. Vean ustedes cómo ingresa el virión y ocurre el proceso que ya hemos mencionado, ¿no? Replicación a nivel del núcleo, etcétera. Pero vean ustedes qué sucede, señores, qué sucede, y atención acá, por favor, cuando se replican y se generan los nuevos viriones. Al generarse los nuevos viriones de herpes simple, estos viriones tienen dos caminos. Por un lado, migrar a la célula epitelial adyacente para iniciar el ciclo y seguirse replicando, ¿correcto? Y causar nuevas vesículas y tal, por un lado. Pero por otro lado, adyacente a esta célula epitelial, ¿qué tenemos, señores? Tenemos estas células sensoriales, perdón, estas neuronas sensoriales, ¿correcto? Estas neuronas sensoriales. Entonces, estos viriones que se han formado en la célula epitelial pueden ingresar a esta neurona sensorial y viajar, vean ustedes este viaje, ¿no? De estos viriones. Este viaje, señores, se llama transporte retrógrado. Ojo, pregunta de examen, transporte retrógrado. ¿Por qué? Porque está retrocediendo desde la superficie de nuestra piel hacia la parte más interna, ¿no? Que es el sistema nervioso, ¿correcto? Ese es el transporte retrógrado. Entonces, este virus herpes utiliza el transporte retrógrado para llegar al sistema nervioso central y entrar ahí en fase de latencia. Perdón, para llegar a los ganglios, ¿correcto? A los ganglios correspondientes y entrar ahí en fase de latencia. Señores, una vez que entra en fase de latencia, decíamos que podemos estar en fase de latencia por mucho tiempo, quizá de por vida, salvo que hayan reactivaciones, ¿correcto? Salvo que hayan reactivaciones y en ese caso, en la reactivación, ¿qué va a suceder? Este virión va a regresar ¿hacia dónde? Hacia la célula epitelial, por donde entró, ¿correcto? Hacia la célula epitelial. ¿Cómo se llamará este viaje de regreso? Se llamará transporte anterógrado. Ojo, primero transporte retrógrado y luego transporte anterógrado porque está yendo hacia adelante, está regresando, ¿no?
hacia la zona por donde entró, hacia las células epiteliales por donde ingresó este virión. ¿Está claro eso, señores? Y aquí hay algo más interesante que seguramente lo han conversado en profundidad en sus sesiones de seminario. Aquí hay algo muy interesante que ocurre a nivel neuronal, ¿no? A nivel neuronal, en los ganglios, en las neuronas correspondientes a estos núcleos ganglionares. Si se trata de una fase de latencia, ¿qué sucede cuando este virión llega al núcleo de estas neuronas, señores? Sucede que, nuevamente, el virión va a ingresar al núcleo, porque saben ustedes que se replican estos viriones dentro del núcleo, ¿verdad? Va a ingresar al núcleo, correcto, la nucleocápside va a ingresar al núcleo, pero acá ocurre algo muy interesante, que este virión va a pasar por esas tres fases, debería pasar por esas tres fases, alfa proteína, beta proteína, gamma proteína, pero dentro del núcleo de esta neurona, este virión, señores, este virión se va a quedar ¿en qué cosa? En alfa proteína, es decir, se va a quedar solamente como genoma nada más, que produce las alfa proteínas, las proteínas tempranas iniciales, y especialmente va a producir una proteína temprana inicial, que es la proteína LAT, LAT, ¿no? Que es la proteína que le confiere esa característica de latencia a este virión. Entonces, esa sobreproducción de proteína LAT, señores, lo que va a hacer es impedir que este genoma que está dentro del núcleo de la neurona, ese genoma no progrese a donde debe progresar. No progrese a beta proteína y mucho menos, pues, va a progresar a alfa proteína para producir los nuevos viriones completos. Es por eso, si me están siguiendo, que este virión libera el genoma ADN, ¿no? Dentro del núcleo, hasta ahí conocemos el proceso, pero este genoma ADN, a partir del cual se deben producir alfa proteínas, beta proteínas y gamma proteínas en ese orden, se queda solamente en alfa proteínas, con preponderancia de las proteínas LAT. Y eso le confiere la particularidad, la característica de latencia, es decir, se queda ahí como ADN por mucho tiempo dentro del núcleo de nuestras células y se puede quedar ahí de por vida, salvo que hayan algunos gatilladores, ¿no? Algunos propulsores de que ese genoma que se quedó en fase de latencia dentro de nuestra neurona se pueda reactivar y ahí sí continúe el camino que quedó truncado, ¿no? Que luego pase a beta proteína, luego pase a gamma proteína y ahí sí entonces se van a formar los nuevos viriones dentro de estas neuronas y van a regresar por el transporte. ¿Cómo les dije que se llama ese transporte de regreso? Anterógrado, y regresa hasta las células epiteliales para causar este herpes recurrente, ¿no? A nivel genital o a nivel orofacial, según sea el caso. Sí, pero creo que es un mecanismo bastante sencillo que creo que estamos recordando en función a lo que ustedes ya conversaron en su clase de seminario de herpes. ¿Sí? Perfecto. Estamos hablando del herpes genital, entonces vean ustedes aquí estas lesiones, ¿no? Que nos muestra esta publicación, ¿no? Del autor Nan. Estas lesiones a nivel del pene, a nivel de la vulva también, correcto, pero también hay, como vemos en el panel D, ¿no? Son manifestaciones herpéticas en la zona perianal, ¿no? En la zona perianal, ¿no? Entonces son estas vesículas que van inclusive formándose con el tiempo, primero como vesículas, luego vesículas que se llenan de líquido, ¿correcto? Como unas ampollitas, luego también esas ampollitas pueden reventar, ¿no? Y pueden formarse costras, pero son las manifestaciones típicas del herpes genital. Lo mismo sucede a nivel orofacial si es que hacemos un comparativo, ¿no? Vean ustedes aquí, ¿no? Esta comparación precisamente, ¿no? Entre el herpes labial, estas vesículas que van creciendo de tamaño, se van llenando de líquido, luego pueden reventar, inclusive se forman las costras, y lo mismo también a nivel genital, ¿ok? Herpes simple entonces. Pero decíamos que este herpes también puede
diseminarse al sistema nervioso central para causar, recuerden ustedes, meningitis, o cuando se agrava mucho más, esa meningitis puede convertirse en meningoencefalitis o encefalitis, y aquí tenemos un ejemplo de encefalitis, precisamente, ¿no? Este edema asimétrico hacia el lado derecho, fundamentalmente con hemorragia de este lóbulo temporal, ¿no? Bien, entonces, pero más allá de eso, estimados alumnos, vean ustedes este cuadro para que ojalá lo puedan haber analizado, ¿no? Cada uno de estos recuadros nos muestra que también este herpes no solamente es a nivel labial o a nivel genital, sino que también se puede formar lesiones herpéticas en distintos niveles, ¿no? En distintos niveles, a nivel ocular, ¿no? A nivel labial, a nivel de la piel en general, el eczema herpético, ¿no? Em, em, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no vamos a profundizar sobre esto, pero vean ustedes que a nivel del sistema nervioso central, por supuesto, ¿cómo que no? Entonces, eso ya lo hemos estudiado también, ¿no? Pero eso en cuanto a herpes, ¿no? Entonces, vean ustedes acá, nuevamente, para finalizar lo correspondiente a herpes, transmisión por contacto de persona a persona, si se trata del tipo 1, o si se trata del tipo 2 también de persona a persona, pero vía sexual, ¿no? Vía sexual, y decíamos cómo este herpes puede retroceder por las neuronas y luego regresar también por las neuronas para la reactivación del herpes, ¿no? Bien, entonces, y cabe destacar que este herpes, fundamentalmente el tipo 2, señores, también puede, ojo, también puede transmitirse de madre a niño, y ahí tenemos el herpes neonatal, ¿no? Bien, entonces, eso en cuanto a herpes. Yo no sé si en cuanto a herpes tenemos alguna pregunta hasta ahí. Les pido que por favor, cualquier pregunta, o cualquier comentario, ¿no? O comentario adicional, por favor, con gusto levanten la mano y les escuchamos. Si no, Profesor, mientras tanto, sí. ¿A qué se refiere con transmisión de persona a persona? No sé si podría dar un ejemplo, por favor. Es el contacto de persona a persona, ¿no? De, por ejemplo, en cuanto a besos, por ejemplo, ¿no? De persona a persona si se trata el herpes tipo 1, ¿no? Y el herpes tipo 2 también es de persona a persona, pero por la vía sexual. ¿Bien? Gracias. Es contacto directo, ¿no? Es transmisión por contacto directo, sea el tipo 1 o sea el tipo 2, cualquiera de los dos. ¿Bien? Continuamos entonces. A ver, por acá. Vean ustedes, ¿no? Acá tenemos estos casos clínicos que ustedes han visto, ¿no? Que ojalá puedan darle lectura, porque señores, como les decía, cuando llegue un paciente al consultorio de ustedes, va a llegar con un cuadro, ¿no? Que van a tener que van a tener que determinar ustedes mismos, ¿no? De cuál de distintos patógenos causantes puede tratarse, ¿no? Pueden ser distintos patógenos, ¿no? Puede, y precisamente a eso se refiere el diagnóstico diferencial, ¿no? Al hecho de que en función a esas pequeñas diferencias, ¿no? Que puede haber entre el cuadro causado por un patógeno y otro patógeno, es que ustedes pueden direccionar más o menos el futuro diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces, como sugerencia, ¿no? Vean ustedes acá cómo es que es importante siempre que puedan ustedes revisar estos casos clínicos que con mucho gusto les hemos colocado siempre al inicio de cada uno de los patógenos que estamos estudiando, ¿no? Como el que vamos a estudiar ahora mismo, que es el virus de papiloma, ¿no? O el papiloma virus. El papiloma virus también es un virus ADN, ¿no? Es un virus ADN, es un virus que pertenece, ¿no? A la familia de Papilloma viridae, es un virus ADN, es un virus, a diferencia del herpes virus, este virus no tiene envoltura, ¿verdad? Este virus solamente tiene una cápside. Vean ustedes la cápside de color verde alrededor, las proteínas de la cápside, y de hecho son dos proteínas de cápside, ¿no? Vamos a ver a continuación, la L1, la L2. Pero vean ustedes a las proteínas de la cápside, y entonces este virus, a diferencia del herpes virus, no tiene envoltura, ¿no? El genoma es ADN, ya lo decíamos, ¿no?
Es una cápside bastante ordenada, ¿no? De forma icosaédrica y tal. Pero ¿qué más podemos decir? Este genoma ADN codifica, obviamente, distintos genes. Ojo con lo que vamos a ver a continuación, por favor. Codifica distintos genes. Esos genes, señores, esos genes los podemos dividir en dos grandes grupos. Los denominados genes tardíos o late, ¿ok? Por su sigla L, late, y los genes tempranos o early por las letritas E. ¿Ok? Tenemos por un lado a los genes tempranos y a los genes tardíos. ¿Cuántos genes tempranos tenemos, señores? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ojo, tenemos 7 genes tempranos. ¿Sí? 7 genes tempranos. ¿Cuántos genes tardíos tenemos? Tenemos 1, 2, 2 genes tempranos. Perdón, 2 genes tardíos, ¿no? L1 y L2, 2 genes tardíos. ¿Por qué hacemos esta diferencia entre genes tempranos y genes tardíos? Porque esta es una manera de mencionar, señores, a los genes. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos, me parece, de los picornavirus, los enterovirus? Decíamos que los genes pueden ser estructurales y no estructurales. Bueno, acá ocurre lo mismo. Acá tenemos a los genes tempranos, que vienen a ser los que generalmente codifican proteínas no estructurales, los genes tempranos, ¿no? El E1, E2, E3, así hasta E6 y E7. Y por otro lado tenemos a los genes tardíos, y los genes tardíos, ¿qué proteínas codificarán? Codificarán proteínas estructurales. Vean ustedes acá, ¿no? L1, L2 forman parte de la estructura, forman parte de la cápside. Entonces, ¿quiénes codifican las proteínas estructurales? Los genes tardíos, L1 y L2. ¿Quiénes codifican las proteínas no estructurales? Los genes tempranos, ¿no? Desde L1 hasta el E6 y E7. ¿Y por qué hago especial mención a las proteínas tempranas E6 y E7? Porque esas proteínas tempranas E6 y E7 son las proteínas llamadas oncoproteínas codificadas por los genes E6 y E7, que son los llamados oncogenes. ¿Por qué es importante que recordemos a estos oncogenes E6 y E7 que van a codificar las proteínas E6 y E7? Es importante esto, señores, porque estos oncogenes son los que van a estar sumamente relacionados con la producción de tumores a causa de la infección por el virus del papiloma humano, ¿no? ¿Qué tumores? Ya vamos a ver más adelante. Principalmente los tumores a nivel del cuello uterino, ¿no? El cáncer de cuello uterino, cáncer cervical, ¿no? Pero recuerden ustedes, pregunta de examen, ¿cuáles son los oncogenes relacionados con los tumores del cuello uterino y tal? El E6 y el E7, proteínas tempranas, ¿no? Las proteínas tardías, L1 y L2, esos forman parte de la cápside, ¿ok? ¿Está claro ahí, señores? Creo que está claro, ¿no? Esa diferencia entre estos dos tipos de proteínas. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos acá? A ver, esto es transmisión, ¿no? Transmisión, ¿cómo se transmite el VPH? Por la vía sexual, así de sencillo, ¿no? Contacto directo, contacto sexual, y principalmente es adquirido por las personas, hombres y mujeres, ¿no? En sus primeras experiencias sexuales. Y es por eso también que tanto se habla, y actualmente creo que se ha hablado mucho, inclusive en los medios, ¿no? De la famosa vacuna contra el VPH. Porque precisamente es un virus que lo podemos adquirir cuando, desde temprana edad, ¿no? Desde la iniciación sexual. Y en la iniciación sexual y en los meses y años posteriores, de repente ni siquiera vamos a saber que tenemos el VPH. ¿Cuándo vamos a saber que tenemos el VPH? Cuando posteriormente aparezcan verrugas, o peor aún, cuando posteriormente, y con los años me refiero, y me refiero a la edad de 40 años, de 50 años, podamos tener ya los primeros indicios de tumores relacionados al cáncer de cuello uterino, ¿no? Pero a los 20 años o antes o después, si ustedes quieren, cuando uno inicia su vida sexual, de repente nos contagiamos y ni siquiera nos vamos a dar cuenta que tenemos VPH, ¿no? Y es por eso que es importantísimo, ¿no? La vacunación a temprana edad contra el VPH, porque es una forma muy eficaz de, si estamos vacunados, perfecto, nos podemos infectar con VPH, ¿no? Uno nunca sabe, ¿no? Pero al menos nos vamos a asegurar que con el futuro
o mejor dicho, que en el futuro podamos prevenir el desarrollo de cáncer de cuello uterino, entre otros cánceres que vamos a ver a continuación. A ver, este BPH, señores, tiene más de 100 serotipos, ¿no? Tiene más de 100 serotipos, desde el tipo 1, el tipo 2, hasta el tipo 100, etcétera, ¿no? Y hay dos muy importantes que están relacionados con el cáncer del cuello uterino. Pregunta de examen también, ¿cuáles son los dos BPH relacionados con el cáncer del cuello uterino? El BPH 16 y el BPH 18, ¿no? Acá les mencionan a otros, vean ustedes, al 6 y al 11, ¿no? Les decía que son hasta 100, más de 100. El 6 y el 11 están relacionados sobre todo con los papilomas laringeos, el 6 y el 11. El 16 y el 18 que les estoy mencionando están relacionados con el cáncer de cuello uterino. A ver, me parece que hay alguien levantando la mano. Voy a darle pase a la persona que está levantando la mano antes de explicar esta lámina que es muy importante. A ver, permítanme, ahora sí. El doctor Castillo, ¿verdad? Doctor Castillo, adelante por favor. Ya le di pase. Sí, doctor, buenos días, muchas gracias. Una consulta. Yo entiendo que BPH afecta más a las mujeres, o sea, que en los hombres a veces no se manifiesta, es asintomático. Ujú. Pero bueno, igual infectamos, ¿no? Entonces, por Sí. ejemplo, yo no sé si de chiquito me han vacunado. Entonces, o sea, creo que no hay campañas de vacunación para hombres, ¿no? Porque yo, por ejemplo, he averiguado vacuna de VPH y está como 500 soles cada dosis y son tres. Ujú, ujú. No hay o sea, no es, por qué se da esto? No es tan necesario o por Sí, qué? ya. Muchas gracias por su importantísima pregunta, doctor Castillo, ¿no? En realidad, toda persona, ¿no? De temprana edad, inclusive, ¿no? Adolescentes y tal, deberían vacunarse contra el VPH, hombres y mujeres, ¿no? De hecho, ahora, como les mencionaba hace unos instantes, estoy viendo mayor visibilidad en los medios respecto a campañas de vacunación contra VPH, pero antes, y estamos hablando de hace 3 años, 5 años, nadie se vacunaba contra el VPH, ¿no? Entonces, al menos la buena noticia es que está habiendo un poquito de mayor visibilidad, como como medio de prevención del cáncer de cuello uterino, entre otros cánceres, cáncer de pene, cáncer de ano, etcétera, que también son causados por VPH. Entonces, lo que su compañero menciona es muy importante porque también los hombres deberían vacunarse contra el VPH, ¿no? Y bueno, eso ya son campañas relacionadas pues a las políticas de salud pública y tal, ¿no? Pero lo cierto es que sí, deberíamos todos vacunarnos contra el VPH, alumnos. ¿Bien? Deberíamos. Y disculpe, ¿hay diagnóstico de VPH para hombres? Porque de mujeres sí he visto, pero de hombres hay. Porque eso no sale Claro. cuando te hacen pruebas de ELISA, de VIH y todos los demás enfermedades, ¿no? Sífilis, Sí, etcétera. respecto a diagnóstico, precisamente lo vamos a ver a continuación, doctor. Si me permite un par de láminas, por favor, vamos a hablar precisamente sobre eso. Bien, a ver, me parece que alguien más está levantando la mano. Sí, doctor Castillo, entonces eso lo vemos a continuación. ¿Ya? La doctora Seminario. Doctora Seminario, buenos días. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Una consulta. ¿Y por qué se cree o se dice que los hombres contagian de papiloma a las mujeres? Porque siempre he escuchado eso, la verdad, sobre que quienes tienen el virus supuestamente son los hombres, ¿no? Y se lo pasan a las mujeres o cosas así. Ujú. Gracias también por la pregunta, doctora Seminario. Es que el virus se internaliza, ¿no? En el epitelio, ¿no? Genital, para empezar. Y ahí puede permanecer, inclusive en fase de latencia. Y evidentemente en un acto sexual, ¿no? En un acto sexual en el cual el hombre no tenga ningún síntoma, ni siquiera ninguna verruga, ¿correcto? Puede transmitirlo a una dama, ¿no? Y viceversa también, ¿no? Y viceversa también, ¿no? O sea, precisamente quizá porque en los varones no se evidencia, ¿no? Eh, visualmente que está infectado por VPH, pues por eso es que seguramente es lo que usted menciona, ¿no? Que puede transmitirse el virus de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Pero principalmente es por eso, porque muchas veces no se visualiza de manera evidente, ¿bien?
A ver, el doctor González está levantando la mano. La doctora González, perdón. Adelante, por favor, doctora. Doctor, disculpe, Sí. yo tengo entendido de que las mujeres tienen una edad de 9 a 13 años que se puedan vacunar, pero no sé si a partir, bueno, después de los 13 años de esa edad también se puedan vacunar. Ah, es una pregunta muy interesante. Ah, qué interesante su pregunta, ¿no? A ver, pensemos en una mujer de 35 años, ¿no? Que seguramente inició su actividad sexual a los 20 años. ¿Qué pasaría si esa mujer de 35 años, ¿no? Nunca se infectó con VPH y de repente se pueda infectar a los 40 años? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Entonces, por eso también es importante que, si bien es cierto, lo ideal es que nos vacunemos a temprana edad. Claro, si alguien no está vacunada y ya tiene pues de repente 25 años, 30 años, 35 años, no está de más, ¿no? No es lo recomendable, obviamente, porque lo recomendable es a temprana edad, ya es una persona mayor, eh, eh, la palabra sería no pierde nada vacunándose, porque de repente nunca se ha infectado, ¿no? Y eso sería un golpe de suerte de que nunca se haya infectado, ¿no? Y más bien estaría protegiéndose vacunándose a los 35 años, si me dejo entender, ¿no? O a los 30 o a la edad que que ustedes prefieran, ¿no? Pero sí, no es una regla de que solamente a temprana edad, sino también una persona puede vacunarse a cualquier edad, pero obviamente lo ideal es a temprana edad, porque claro que sí, ¿no? Una persona inicia generalmente su actividad sexual a temprana edad, ¿no? A ver, están levantando más la mano, señores. Eh, a ver, el doctor Román. Doctor Román, adelante, por favor. Sí, doctor, Ah, solo doctora una Román, cosa. perdón. Había visto el apellido nada más. Adelante. Tengo una pregunta con respecto a las secuencias codificantes. Usted mencionó acerca de los genes tempranos, pero Ujú. bueno, en la PPT que nos enviaron solamente no menciona E3, pero también lo consideramos dentro. Ah, sí, por supuesto, doctora, por supuesto, ¿no? Ya, Igual que igual que en la lámina, me parece que vimos arriba, ¿no? Solamente menciona a la proteína de CAPS y L2, pero son dos proteínas, L1 y L2, ¿no? Sino que están superpuestas. Lo mismo con las proteínas tempranas. ya, y con respecto a la región temprana, creo que usted mencionó que estos van a codificar solamente a los no estructurales, a las proteínas no estructurales, mientras que los genes tardíos a las proteínas estructurales, ¿verdad? Exactamente, doctora, ¿no? Y precisamente es lo que vemos aquí en esta lámina que estoy mostrando al lado izquierdo, ¿no? Ahí están las funciones de cada una de las 7 proteínas no estructurales o tempranas, para hablar con el término correcto para VPH, y las proteínas tardías, que son estructurales, ¿no? La proteína de cápside mayor y la proteína de cápside menor. Y ahí están precisamente las funciones de esas 7 proteínas tempranas, doctora Román. Ok, muchas gracias. A usted, excelente, excelente pregunta. Entonces, precisamente para centrarnos sobre todo, por favor, en estos aspectos microbiológicos, les agradecería que es precisamente en lo cual me gustaría ahondar mucho más, doctores. Es un tema muy interesante, por supuesto, pero me gustaría ahondar mucho más en los aspectos microbiológicos, que es precisamente de lo que nos van a preguntar en el examen, ¿no? A ver, doctora Berrocal, me parece que también hay otra pregunta antes de continuar con la clase, por favor. Doctor, una pregunta, ¿a qué se debe que la prevalencia de este virus sea en mujeres? O sea, ¿por qué los mayores casos son en mujeres y no en varones? No le escuché muy bien la pregunta, doctora, si fuera tan amable de repetirlo. O sea, me refería a que, ¿por qué la prevalencia de este virus es en mujeres? Porque no se ven muchos casos en varones. Ah, ya, muy bien. En realidad, gracias por la pregunta. En realidad vamos a ver a continuación también un cuadro epidemiológico en el cual se observa que la mayor cantidad de cánceres son de cuello uterino, ¿correcto? Pero también en hombres son cánceres mucho menores, ¿no? Cáncer de pene, cáncer de ano, ¿no? Etcétera. ¿A qué se debe? En realidad, pues corresponde, ¿no? A las características epidemiológicas que tienen que ver con con la cero prevalencia, señores, de dos tipos fundamentalmente, el 16 y el 18, ¿no?
Entonces el 16 y el 18 son los que más se suelen diseminar entre las damas, evidentemente, y son ellos los que van a causar, pues obviamente, el cáncer de cuello uterino, ¿no? Pero si una persona está vacunada, evidentemente puede tener el 16 y el 18, pero no va a desarrollar no va a desarrollar los cuadros clínicos posteriores que corresponden a los tumores, ¿no? Bien, doctora. Gracias, doctor. A usted, muchísimas gracias. A ver, continuamos entonces. Creo que ya mencioné esto relacionado, ¿no?, a las proteínas tempranas y las proteínas tardías. De las 7 proteínas tempranas, me interesaba mencionar a 2 fundamentalmente, a la E6 y a la E7, que es precisamente sobre las cuales les van a preguntar. ¿Por qué son importantes la E6 y la E7? La E6, señores, va a bloquear a una proteína que nosotros tenemos dentro de nuestras células, que es la proteína P53. Y la proteína E7 viral, va a bloquear a otra proteína que tenemos nosotros dentro de nuestras células, que es la proteína PRB, la proteína de retinoblastoma. ¿Ok? La proteína de retinoblastoma. Vean ustedes aquí en este gráfico. Nosotros tenemos un ciclo celular, ¿correcto? Un ciclo celular, todo esto lo conocen ustedes mucho mejor, ¿no? Por sus clases de biología. Un ciclo celular, ¿correcto? Y en ese ciclo celular están involucradas estas 2 proteínas celulares nuestras, que son la P53, que es una proteína supresora de tumores, y también tenemos a la proteína de retinoblastoma, que también está relacionada su actividad con la detención del sobrecrecimiento celular. En otras palabras, la P53 y la PRB, la proteína de retinoblastoma, lo que hacen es que nuestras células no crezcan indebidamente, ¿no? No crezcan indebidamente, están deteniendo ahí su sobrecrecimiento, ¿no? Como debe ser, ¿no? Porque ¿qué pasaría si crecieran y crecieran? Ahí tenemos precisamente las hiperplasias, ¿no? Las neoplasias, ¿no? ¿Qué es finalmente un tumor? Generalmente es una hiperplasia, es una célula agrandada, es una célula crecida, ¿verdad? Entonces lo que hacen este P53 y este PRB es detienen ahí nuestras células para que no crezcan indebidamente. Hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué sucede cuando tenemos, ¿no?, a estos oncogenes provenientes del VPH en nuestras células? Estos oncogenes, que son el E6 y el E7, bloquean la acción protectora de este P53 y de este PRB. Así de sencillo. ¿Y qué es lo que va a suceder entonces si nuestro P53 y nuestro PRB ya no cumplen su función? Pues obviamente ya no va a haber nadie quien detenga al sobrecrecimiento de nuestras células. Y es ahí, señores, donde vamos a tener la posibilidad de que esas células puedan ir hacia la hiperplasia y luego ir hacia una neoplasia y los cánceres correspondientes, ¿no? El del cuello uterino fundamentalmente. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede entonces cuando llega? Vean ustedes aquí cómo llega el virus, ¿no?, a la mucosa, a la mucosa, y va a atravesar el epitelio. Generalmente cuando hay grietas en nuestro epitelio, ¿no? En el epitelio oral, en el epitelio vaginal, en el epitelio anal, etcétera, etcétera. Cuando hay grietas, vean ustedes, el epitelio atraviesa, ¿y en dónde va a llegar, señores? Va a llegar hasta el estrato basal, Es aquí en el estrato basal en donde este virus puede entrar en fase de latencia por muchos años. Es más, aquí en el estrato basal podemos tener la misma figura de la cual hablábamos con el herpes virus, cuando el ADN se internalizaba en el núcleo de las neuronas, recuerdan ustedes, y ahí entraba en fase de latencia. Lo mismo sucede con este papilomavirus. Ese ADN del papilomavirus puede internalizarse en nuestro núcleo, señores, y ahí puede quedarse por mucho tiempo en fase de latencia, hasta después de años en donde puede reactivarse y empezar a crecer.
empezar a crecer y empezar a hacer despliegue de ¿qué cosa? De los dos oncogenes, del E6 y el E7. Y de esa manera empieza a replicarse en el estrato basal, en el estrato escamoso, en el estrato corneal, y al replicarse y al tener activo el E6, el E7, señores, ese E6 y E7, ¿qué actividad van a tener en estas células que estamos viendo acá? Va a tener una actividad de garantizar el sobrecrecimiento de estas células. Y al tener el sobrecrecimiento de estas células, ¿qué tenemos, señores? Tumores. Tumor cervical, cáncer cervical posteriormente. ¿Bien? Es lo que veíamos acá precisamente, ¿no? La actividad del E6 y el E7 bloqueando la actividad protectora de la proteína RB y de la proteína 53, al bloquear esta actividad del PRB y P53, esas células van a empezar a crecer y crecer y crecer, y de esa manera tenemos el tumor que posteriormente puede convertirse en cáncer. Ahora bien, a ver, nos queda media hora, señores. Rápidamente quisiera mencionar que este ciclo de progresión a lo largo de los años, ¿no? Porque el cáncer uterino, generalmente, ¿a qué edad lo tiene una dama? Generalmente a los 40 años, ¿correcto? Pero de repente esa persona se infectó a los 20 años. Bueno, durante 20 años entonces estuvo contagiada con este VPH, ¿no? Y este VPH, decíamos, vean ustedes cómo ingresa la partícula viral, cómo ingresa la partícula viral hasta el estrato basal, decíamos, y aquí es en donde va a empezar el despliegue de las fases correspondientes a la replicación. Puede quedarse en fase de latencia, sí, pero luego puede empezar a crecer, y vean ustedes cómo estas células que están ordenaditas, pequeñas, bonitas, ¿correcto? Cómo empiezan a deformarse, a crecer, ¿no? Neoplasia cervical grado 1, neoplasia cervical grado 2, más grandes, neoplasia cervical grado 3, más grandes aún, ¿correcto? Hasta que tenemos pues un cáncer invasivo, ¿no? Un cáncer invasivo. ¿Pero por qué se debió esto? Se debió gracias a la actividad de las oncoproteínas E6 y E7, provenientes de los oncogenes E6 y E7, que lo que hicieron es bloquearon la actividad protectora de la proteína RB y de la proteína 53, entonces ya no hubo nadie quien detuviera este sobrecrecimiento de estas células del epitelio cervical. Sí, señores, está claro esta secuencia. Esto es lo más importante que debemos recordar sobre la patogenia relacionada al cáncer cervical por VPH. ¿Bien? Decíamos entonces que, a ver, rápidamente, porque quisiera también mencionar lo correspondiente a VIH en la siguiente lámina, pero vean ustedes acá cómo es el deterioro, ¿no? El deterioro del cuello uterino. El deterioro del cuello uterino desde la fase de la infección, y tenemos aquí esta colposcopía, ¿no? Esta colposcopía, esta visualización del cuello uterino normal, ¿no? Pero con los años, cómo va progresando la lesión, ¿no? La deformación, las hiperplasias, las neoplasias, hasta que tenemos pues este denominado cáncer de cuello uterino, ¿no? Y ahí vemos las células, cómo se van deformando, etc. Ahora bien, ¿por qué es importante la detección temprana? A ver, no vamos a ahondar mucho en esto, pero no quisiera dejar de mencionar. ¿Por qué es importante esta detección temprana? ¿Por qué? Vean ustedes acá, hay una palabrita muy importante. Regresión. Cuando estamos todavía aquí, a nivel de un cuello uterino infectado, levemente todavía, ¿no? Levemente tenemos esta palabrita que es regresión. Si es que se detecta a tiempo, hay la capacidad de regresar y que esto no progrese a cáncer de cuello uterino. ¿Cómo regresamos? Regresamos pues con terapias farmacológicas de prevención, con terapias antitumorales, ¿no? De repente con quimioterapias correspondientes, ¿no? Con radioterapias correspondientes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero acá lo importante es que quisiera mencionar también que
El VPH no solamente es VPH como muchos creen relacionados al cáncer de cuello uterino, sino que también puede haber, por ejemplo, acá, estas lesiones por VPH, por VPH a nivel orofacial, por ejemplo, ¿no? Perdón, a nivel oral, para causar cáncer oral. Y acá tenemos unos raspados, vean ustedes que cuando se ven al microscopio, tenemos la apreciación de estos famosos coilocitos, ¿no? De estos famosos coilocitos con el núcleo hacia un lado, que son característicos, ¿no? Del cáncer orofacial, o de cáncer oral, perdón, por VPH. Bien, decíamos acá que el VPH16 y el VPH18, pregunta de examen, son los más relacionados con el cáncer de cuello uterino, ¿no? El cáncer de cervix. Pero también podemos tener cáncer de vulva, cáncer de vagina, cáncer de pene, cáncer de ano, etcétera, por distintos otros VPHs, ¿no? Por distintos otros VPHs, pero fundamentalmente lo que mínimamente debemos recordar es el VPH16 y el VPH18 relacionados, ¿no? a estos cánceres que hemos mencionado. Bien. Vamos rápidamente, señores, en estos minutos últimos a revisar lo correspondiente al VIH y también al Candida albicans, ¿no? El VIH también me gustaría dejar sentados algunos conceptos fundamentales. El VIH es un virus ARN, ¿no? Tenemos aquí, vean ustedes, dos cadenas de ARN. Y aquí les pido que anotemos mínimamente las estructuras que vamos a mencionar. En primer lugar, tenemos a las dos cadenas de ARN. ARN por acá, ARN por acá. Perfecto. ¿Qué más podemos decir? Tenemos a esta nucleocápside, ¿correcto? Hasta ahí estamos bien. Este es un virus con envoltura. Y en la envoltura, ¿qué tenemos, señores? Tenemos, número uno, a estas glicoproteínas. Vean ustedes estas glicoproteínas que parecen unos chupetines, ¿correcto? Unos chupetines o unos palillos de tambor con una cabecita más gruesa y un palito, ¿no? Un palito que se incrusta en la membrana. Es importante que veamos esta forma bien. ¿Por qué? Porque esta cabecita, señores, es la glicoproteína 120. ¿Y el palito qué sería? El palito sería la glicoproteína 41. Es importante que tengamos claro esto porque esto va a estar relacionado luego con la recepción del VIH por las células correspondientes, ¿no? La parte más externa, la cabecita, es la glicoproteína 120 y el palito es la glicoproteína 41. Número uno. Eso en cuanto a las espigas, a las glicoproteínas. Luego ya mencionamos al ARN, ¿correcto? Son dos cadenas de ARN, perfecto. Luego, ¿qué más debemos mencionar? Tres enzimas importantísimas. Número uno, que vamos a ver a continuación, la retrotranscriptasa o transcriptasa inversa. Aquí tenemos a la transcriptasa inversa o retrotranscriptasa, número uno. Número dos, a la integrasa, ¿no? Termina en asa, ¿no? Es una enzima, a la integrasa. Y número tres, a la proteasa. Esas tres enzimas, transcriptasa inversa o retrotranscriptasa, como ustedes quieran, luego a la integrasa y a la proteasa, son las tres enzimas que debemos, señores, que debemos recordar. A ver, vamos a ver rápidamente esta lámina. Acá tenemos algunos conceptos muy, muy importantes que son del libro Murray, y estoy seguro que ustedes ya han leído, ¿no? Esos conceptos importantes, pero son los conceptos que debemos mínimamente recordar, señores. Así como hemos mencionado el virus herpes simple, el papilomavirus, ¿no? El papilomavirus también como concepto de cultura general. Recuerden ustedes que el papilomavirus, señores, el papilomavirus es la causa más frecuente de infección viral del aparato reproductor. No el VIH, no el virus herpes simple, el papilomavirus. Eso es algo que que no quería dejar de mencionar. ¿Cuál es la causa más frecuente de infección viral en el aparato reproductor? En el aparato reproductor, estamos hablando del cuello uterino, ¿verdad? El papilomavirus, ¿ok? Pero volviendo al VIH, decíamos cuáles son esas partes de la estructura que debemos nosotros recordar. El VIH, señores, es un retrovirus.
¿Por qué es un retrovirus? Porque decíamos que tiene este genoma ARN. Cuando hemos estudiado a virus ARN, ¿cómo era, señores, esta secuencia transcripcional del ARN en su replicación? Ese ARN normalmente lo que hacía es, se convertía en ARN mensajero y el ARN mensajero producía proteínas, ¿correcto? Hasta ahí estamos bien. Pero con este ARN ocurre algo distinto. Este ARN primero va a retroceder, gracias a esta retrotranscriptasa, va a retroceder, entre comillas, retroceder para formar ¿qué cosa? Para formar ADN. Y una vez que ese ADN se forma como ADN, recién va a iniciar la secuencia normal que conocemos. Ese ADN que se acaba de formar, ese ADN recién va a producir nuevos ARN mensajeros, y esos ARN mensajeros se van a transformar en las proteínas estructurales, virales que estamos viendo en imagen y tal. Se entiende ese concepto, ¿verdad? De la retrotranscripción. No es una transcripción directa del ARN hacia las proteínas o las poliproteínas y luego las proteínas correspondientes, sino es un retroceso primero en la secuencia usual, primero ADN y luego recién regresa a ARN y luego lo que ya todos conocemos. ¿Bien? Eso por un lado. Por otro lado, a ver, acá tenemos los mecanismos de transmisión, seguramente ya lo hemos revisado, nos podemos infectar por la vía sanguínea, por la vía sexual, la vía perinatal, ¿verdad? De madre a niño, etcétera. Pero algo muy importante acá, ¿cómo no nos podemos contagiar? ¿Cómo no nos podemos contagiar? Por contacto directo, contacto cercano con otras personas, ¿no? Cuando de repente le damos la mano, le damos un beso, ¿no? A otra persona, por esas vías no nos contagiamos, ¿no? Por esas vías no nos contagiamos. Por estar cerca a una persona infectada con VIH no nos vamos a infectar, ¿no? Pero acá, esto es lo que quisiera, aquí sí quisiera ahondar de manera especial. Señores, esto es lo más importante de VIH que debemos recordar. Acá vemos de manera más gráfica aún lo que ya mencionábamos. Vean ustedes aquí a estas dos moléculas de ARN, las dos tiras de color rojo, ¿no? ARN. Afuera vemos, decíamos, a la glicoproteína, la cabecita es la 120, ¿verdad? La GP120 y el palito es el GP41. Hasta ahí estamos claros. ¿Qué más tenemos por acá? Vean ustedes quién está, señores, quién está aquí dentro de la nucleocápside. Tenemos a estas dos moléculas de retrotranscriptasa. Estas dos bolitas amarillas es la retrotranscriptasa. Acuérdense de las bolitas amarillas porque la vamos a ver en la siguiente lámina, la retrotranscriptasa. ¿Qué otra enzima tenemos por acá? Tenemos a la proteasa, ¿no? ¿Y cuál otra enzima tenemos por acá? A la integrasa, ¿no? Vemos estas moléculas de color verde que estoy señalando con el puntero, esas son las integrasas. Entonces, ¿cuáles enzimas debemos recordar de manera importante para VIH? La retrotranscriptasa, la integrasa y la proteasa. Perfecto. Obviamente, este virus ARN codifica distintos genes, señores. Codifica distintos genes. Los retrovirus codifican 3 genes en particular. El gen GAG, ojo con lo que estoy diciendo, el gen GAG, el gen POL y el gen ENF. Los retrovirus en general codifican estos 3 genes, mínimamente. ¿Por qué? Porque el VIH codifica otros genes accesorios adicionales, pero como retrovirus codifica mínimamente, señores, estos 3 genes. El gen GAG, señores, el gen GAG está relacionado con la producción de estas proteínas estructurales, la proteína de matriz, la proteína de la cápside, de la nucleocápside, y esta proteasa, ¿ok? Y esta proteasa. El gen POL, señores, el gen POL está relacionado también con la producción de la proteasa, pero también con la producción de la retrotranscriptasa y con la producción de la integrasa. Entonces, pregunta de examen, señores, ¿quién codifica a las 3 proteínas, a las 3 enzimas que hemos mencionado, proteasa, integrasa y retrotranscriptasa? El gen POL,
¿ok? El gen POL. ¿Y qué sucede con el gen ENF? El gen ENF más bien va a codificar las proteínas, las glicoproteínas de superficie, ¿no? Esta GP120 y la GP41. ¿Está clara esa diferencia, señores? Me interesa que tengamos clara, súper clara esa diferencia. Son los 3 genes importantes que tiene el VIH. Pero claro, ojo, como habrán visto en su libro Murray, además el VIH tiene algunos genes accesorios, algunos genes adicionales, como el gen TAT, el gen REF, el gen NEF, ¿no? el BPU, etcétera, etcétera, que también van a cumplir funciones importantes. Pero mínimamente recordemos estos. Ojo, sin dejar de considerar que el VIH tiene a otros genes como el NEF, el BPU, el BPR, etcétera. ¿Ok? Que les pido que lo puedan revisar también de manera especial en su libro Murray, que seguramente ya lo han revisado. Vean ustedes aquí, en la parte inferior derecha, tenemos a las glicoproteínas. La GP120, señores, y como palito tenemos al GP41. Pero atención acá con otra diferencia que es importante que tengamos clara. Cuando nosotros nos infectamos con VIH, señores, el VIH va a ingresar, perfecto, pongamos por la vía más común, la vía sexual. Va a ingresar por el área genital. Al área genital, señores, van a llegar, ¿quiénes? Los macrófagos. Van a llegar los macrófagos. Pero luego de un tiempo, esos macrófagos pueden llevar el VIH, ¿hacia dónde? Hacia el encuentro con los linfocitos T. Y aquí hay una diferencia importantísima que les pido que puedan reconocer. Hemos hablado de 2 grandes grupos de células, los macrófagos, ¿no? Las células mieloides, y los linfocitos, ¿Por qué hago esta diferencia, señores? Hago esta diferencia porque este VIH, que tiene a su glicoproteína GP120, GP41, va a ser reconocida siempre por un receptor, el receptor CD4. El receptor CD4 va a estar presente siempre. Y luego va a ser reconocida por un correceptor. Y ese correceptor puede ser uno de 2. O es el CCR5 o el CXCR4. ¿En dónde está la diferencia? La diferencia está en que este correceptor CCR5 corresponde a las células macrófagas o a las células mieloides, mientras que el receptor CXR4 corresponde a los linfocitos propiamente dichos. Esto lo vamos a ver a continuación aquí. Aquí. Vean ustedes acá. Tenemos este ingreso del VIH. Aquí es reconocido por el receptor CD4 con su correspondiente correceptor, ¿verdad? Que puede ser el CCR5 o el CXR4. Perfecto. Ingresa el virión del VIH. Se libera el genoma. ¿Qué genoma teníamos? Teníamos al genoma ARN. Aquí está el ARN de color rojo, vean ustedes. Y les decía que se acuerden de quién, se acuerden de esta bolita amarilla, ¿verdad? ¿Quién era la bolita amarilla? Era la retrotranscriptasa. Esa retrotranscriptasa, vean ustedes la bolita amarilla, ¿qué es lo que va a hacer? Al ARN lo va a convertir ¿en qué? ¿Lo va a convertir en proteínas? No, ¿verdad? Lo va a convertir, le va a hacer retroceder. Es la retrotranscriptasa que le va a hacer retroceder a ADN. Entonces, ese ARN rojo, que ven ustedes acá de color rojo, se va a convertir en ADN que ven ustedes aquí de color amarillo. Este ADN, perdón, de color rosado, este ADN que ven de color rosado aquí. Este ADN que ven ustedes de color rosado, señores, ¿qué va a suceder con este ADN que ven de color rosado? Va a ingresar al núcleo. Señores, ¿el ADN se replica en dónde? Se replica en el citoplasma o en el núcleo. En el núcleo, ¿verdad? Entonces va a ingresar al núcleo. Va a ingresar al núcleo. Va a ingresar al núcleo, tanto es así que, ¿qué tenemos adentro de nuestro núcleo nosotros? Nuestro propio ADN. ¿Y qué creen que va a suceder acá dentro de nuestro núcleo? Dentro de nuestro núcleo va a ocurrir algo muy interesante. Va a ocurrir la integración
de este ADN proveniente del virus de color rosado con nuestro ADN de nosotros mismos de color azul. Vean ustedes cómo se integra este ADN rosado con el ADN azul. El ADN rosado va a quedar, ojo, de por vida integrado en nuestro propio ADN. Gracias a la acción de ¿quién? ¿Quién le va a ayudar a integrarse? Aquí ven esta estructura de color verde, esa es la integrasa. Entonces aquí vamos a tener la actividad importante de la integrasa, ¿ok? De la integrasa. Entonces, señores, vean ustedes cómo el ADN se queda aquí integrado. ¿Qué va a suceder a continuación? Por eso es que la infección por el VIH es una infección de por vida. Una vez que el ADN, vean ustedes de color rosado cómo está formando parte ya de nuestro ADN, este ADN ahora sí va a iniciar la secuencia biológica que todos conocemos. Este ADN, vean ustedes cómo va a generar primero un ARN y ese ARN va a generar el ARN mensajero. Y una vez que tenemos el ARN mensajero, ¿qué creen que se va a formar? Con el ARN mensajero, señores, aquí estamos en el panel C. El ARN mensajero lo que va a empezar a producir, ¿qué cosa es? Es una poliproteína, como todos nosotros ya conocemos. Si tenemos una poliproteína, es decir, una proteína grande, ¿qué necesitaremos? Esta tercera enzima que estoy señalando aquí de color lila o color morado. ¿Cuál es esa enzima? Esta enzima de color morado es la proteasa. Esa proteasa lo que va a hacer es romper esta poliproteína y al romperse esa poliproteína, bueno, vamos a tener entonces, ¿no? Las proteínas de la matriz, la proteína de la cápside, las glicoproteínas, las proteínas no estructurales, que luego van a, obviamente, a ensamblarse y producirse los nuevos viriones de VIH. ¿Estamos, señores? ¿Sí? ¿Está clara la acción y en dónde actúan la retrotranscriptasa por acá, la integrasa por acá dentro del núcleo, ¿no? Para la integración con el ADN, y aquí tenemos a la tercera gran enzima que mencionábamos, la proteasa. ¿Sí? ¿Está claro eso, señores? La infección por VIH no tiene cura. Una vez que nos infectamos, vamos a tener el VIH de por vida, como vemos aquí en la imagen del medio. Lo que se puede hacer es la aplicación de fármacos antirretrovirales, ¿correcto? Y ahí vamos a tener, por ejemplo, a los inhibidores de la integrasa, a los inhibidores de la proteasa. Entonces, cuando un paciente con VIH toma un antiviral inhibidor de la integrasa, lo que va a suceder es que, perfecto, el virión se va a ir replicando, va a ingresar en las nuevas células, pero al momento de integrarse, ese fármaco lo que va a hacer es detener esa integración, ¿no? Hay otros fármacos que se llaman inhibidores de la proteasa. Ahí vamos a tener el VIH que está formando ARNs dentro de nuestra célula, pero cuando toque la desintegración de esta poliproteína, este fármaco lo que va a hacer es bloquear la acción de esta proteasa. Por eso se llama inhibidores de la proteasa, de tal manera que no se formen nuevos viriones. Pero de que vamos a seguir infectados, sí vamos a seguir infectados, al menos por el momento, ¿no? Hasta que haya, pues, algún fármaco que definitivamente pueda romper, ¿no? esta actividad, ¿ok? 2 minutos para mencionar esto, por favor. Acá también muy importante. Nos infectamos con el VIH que ingresa por la vía sanguínea, ¿no? La vía sexual, vaginal, colorectal, etcétera, lo que ustedes deseen, ¿no? Pero aquí, señores, una vez que ingresa el virión por estas vías, vamos a tener la llegada de distintas células inmunitarias, ¿no? Las células dendríticas, los macrófagos, los linfocitos T, etcétera. Señores, aquí principalmente vamos a tener la actividad de los macrófagos que tienen siempre el receptor CD4 y ¿qué correceptor tendrán? El correceptor CCR5, ¿no? Y también vamos a tener la actividad de los linfocitos T, CD4 que tengan el correceptor CCR5. Pero principalmente aquí vamos a tener la llegada de los macrófagos. ¿Qué va a suceder con estos macrófagos, señores? Estos macrófagos lo que van a hacer es fagocitar al virión y este virión va a ser transportado ¿hacia dónde? Hacia los ganglios linfáticos.
¿Qué tenemos en los ganglios linfáticos? Linfocitos. Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede algo muy curioso. Estos macrófagos transportaron al virus hacia los linfocitos, hacia la zona linfocitaria. En la zona linfocitaria, ¿qué vamos a tener? Linfocitos T. Esos linfocitos T de acá, los linfocitos T de acá, más bien son linfocitos que van a tener al receptor CD4, pero que además van a tener ¿a qué receptor? Al correceptor, van a tener al correceptor CXCR4, al CXCR4. Y una vez que estos linfocitos adquirieron al virus, esos virus, señores, van a empezar esta actividad. Y en lugar de que los linfocitos nos protejan contra esa sobreproducción de virus, ¿qué va a suceder con los linfocitos, señores? Los linfocitos van a empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque hay un proceso llamado piroptosis en el cual el virus que se encuentra de estos linfocitos T, lo que hacen es destruyen esos linfocitos. Entonces, de esa manera, vean ustedes acá cómo tenemos a los linfocitos T, de los cuales estamos hablando, los CD4 con su correceptor CXR4, y lo que va a suceder es una caída en picada de los linfocitos T, porque los linfocitos T, de tanto que quieren luchar contra este virión que ingresó, se van a exponer contra estos viriones, y estos viriones van a infectar a los linfocitos, y estos linfocitos lo que van a hacer es ser destruidos. Caída en picada de los linfocitos T. Con la consecuente caída en picada también de los linfocitos TCD8, ¿no? Entonces, de esa manera es como llegamos al síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, SIDA. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad disminuida de linfocitos TCD4 inferior a 200 linfocitos por milímetro cúbico. Ahí estamos hablando, señores, y con eso terminamos, del SIDA. Esta imagen es muy interesante porque nos muestra, vean ustedes, y con esto terminamos. Una vez que nos infectamos, señores, empieza la replicación del virus, ¿no? Esta línea con puntitos blancos, replicación del virus. Mientras tanto, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos a los linfocitos TCD4. Los linfocitos TCD4 empiezan a luchar contra estos virus, ¿no? Perfecto, caen hasta este punto, pero en este momento es que los linfocitos T van a ver una leve recuperación. ¿Por qué? Porque es aquí en donde el virus del VIH va a entrar en fase de latencia. Durante años inclusive, durante años, este virus VIH, vean ustedes, gracias a esta primera lucha que hicieron los linfocitos T, estos virus VIH disminuyen su carga viral. Disminuyen a lo largo de los años, y durante años vean ustedes cómo la carga viral de VIH se mantiene disminuida. Pero se mantiene disminuida ¿por quién, señores? Gracias a los linfocitos T, gracias a los linfocitos que están luchando contra el hecho de que estos VIH no se disparen, ¿no? Van luchando, pero obviamente, conforme pasa el tiempo, estos linfocitos T se van infectando, van destruyéndose, hasta que llega un momento en el cual ya no hay suficientes linfocitos T que puedan aplacar la producción de la sobreproducción de los VIH. Y una vez que hay menos de 200 linfocitos T por milímetro cúbico, ahí, señores, entramos ¿en qué? En la fase de SIDA. En la fase de SIDA, donde, vean ustedes aquí, señores, no hay más linfocitos T que le hagan la lucha a los viriones, y los viriones empiezan a multiplicarse, a diseminarse, y es aquí en donde somos susceptibles de infectarnos con los patógenos oportunistas, como los hongos que hemos visto, Candida albicans, por ejemplo, ¿no? El Candida albicans puede convivir con nosotros en nuestro microbioma, ¿no? A nivel vaginal, a nivel oral, pero cuando hay una producción o una disminución de las defensas linfocitarias,
ahí podemos tener estas infecciones por Candida albicans u otros patógenos oportunistas, como los criptococos, por ejemplo, ¿no? Entonces, vean ustedes este gráfico bastante interesante de la asociación entre los niveles linfocitarios y los niveles del VIH. Finalmente, 2 últimos minutos, Candida albicans. Solamente mencionar que estos tienen 2 fases, la fase de levadura y la fase de la hifa. Señores, esta cándida puede convivir con nosotros en fase de levadura por mucho tiempo, salvo que hayan algunos determinantes que lo que hagan es producir este crecimiento a la fase de la hifa de esta cándida. ¿Cuáles son esas condiciones que hacen crecer, que hacen pasar de levadura a hifa de cándida? Algunas condiciones como el hecho de que esta cándida convive de manera natural con otros microbios que están a nivel vaginal, por ejemplo, ¿no? Pero cuando, imagínense ustedes una mujer que toma algún antibiótico, ¿no? Por alguna infección vaginal, señores, ese antibiótico antibacteriano lo que va a hacer es erradicar todas las bacterias de la vagina. ¿Y qué va a suceder ahí? Este hongo va a ver el momento propicio para crecer. Ya no van a haber otras bacterias que detengan el sobrecrecimiento de este hongo, y este hongo va a crecer como hifa. Va a crecer como hifa, se va a internalizar, ¿no?, dentro de las células del epitelio vaginal, y de esa manera es que va a producir la candidiasis vaginal. Bien, y a partir de ahí puede diseminarse a otros órganos, a otros sistemas. Pero esto correspondiente a cándida es mucho más sencillo, y ojalá, estoy seguro que ustedes han podido terminar de revisar. Solamente esa aclaración quería hacer entre esas 2 formas de cándida, levadura e hifa. Señores, nos hemos pasado 1 minuto del tiempo. Les agradezco por su atención el día de hoy y nos vemos en la siguiente sesión. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.